Asesiné al hombre que me abusaba, le corté sus partes y se las di de comer a su madre y a él. Mi nombre es Maryam Azizi, nací en Afganistán el 7 de julio de 1837. A los 10 años de edad, ya mis padres estaban arreglando mi matrimonio con un hombre rico, el cual pagó por mis $5. A los 13 tuve que abandonar el calor de mi hogar para irme a vivir con este desgraciado. Imagina el miedo que podía sentir una niña como yo, y lo sola que podía sentirme. En varias ocasiones tuve varios intentos de querer terminar con mi vida. Pero fui descubierta en todas las ocasiones. Fui maltratada y golpeada por solo querer terminar con mi sufrimiento. Era vigilada las 24 horas del día por la madre de mi esposo. Una mujer cruel, abusiva y desalmada. Ella me golpeaba enfrente de mi esposo, mientras él solo miraba y sonreía. A los 22 años quedé embarazada de una niña. Tuve un parto horrible y doloroso. Cuando mi hija nació, la madre de mi esposo se llevó a mi pequeña de la habitación. Ni siquiera pude darle un beso a mi bebé. Ese día sería la última vez que vería a mi hija. Suplicaba cada día porque me dijeran dónde estaba o qué había sido de ella. Pero solo recibía golpes como respuesta. Cansada de mi vida de maltrato y ser esclavizada, decidí vengarme, aunque mi vida se quedara en el intento. Una noche hice que mi esposo tomara mucho alcohol hasta que quedara inconsciente, lo até en la habitación, amordacé y le corté sus partes, lo golpeé varias veces en el abdomen y en la cara. Alrededor de las 5 a.m. bajé a la cocina, y como la esclava que era preparé el desayuno para mi esposo y su madre, pero esta vez desayunarían algo diferente. Mi esposo falleció durante la noche debido a las heridas, pero aún así metí trozos de carne en su boca, mientras su madre desayunaba abajo en la cocina. Decidí entregarme y fui acusada de asesinato y brujería. Fui ejecutada ese mismo día. Solo Dios conocía el dolor que había en mi corazón. ¿Hice lo correcto? Fui asesinada a hachazos y arrojada a un pozo en las inmediaciones del convento, al descubrir al padre Koutoe y a la hermana Sefi teniendo relaciones sexuales. El 27 de marzo de 1992, desperté y me dirigí hasta la cocina del convento en busca de un vaso de agua. Fue en ese momento cuando encontré al padre Koutoe y a la hermana Sefi en una posición comprometedora. Al darse cuenta de mi presencia, ambos me atacaron con el palo de un hacha y luego, para evitar sospechas, tiraron mi cuerpo al pozo del convento. Todo esto porque temían que comentara con alguien lo que había visto. Soy la hermana Abya, era una monja católica que vivía en el convento de la Congregación de las Hermanas de la Santa Cruz en Kerala, India. El 27 de marzo de 1992, ocurrió un trágico incidente que resultó en mi muerte. Esa madrugada, alrededor de las 4 a.m., fui encontrada sin vida dentro de un pozo, ubicado en el convento. Inicialmente, las autoridades concluyeron que me había suicidado, alegando que había saltado al pozo debido a problemas personales. Sin embargo, desde el principio, hubo dudas y sospechas sobre esta versión oficial de los hechos. Mis familiares, así como otros activistas y miembros de la comunidad, no estaban satisfechos con la explicación de que se tratara de un suicidio. A medida que se intensificó la presión y las solicitudes para una investigación más exhaustiva, el caso fue reabierto en 1993. Sin embargo, a lo largo de los años, la investigación se encontró con numerosos obstáculos. Finalmente, en marzo de 2018, casi 26 años después de mi asesinato, se produjo un avance significativo. El Tribunal Especial de CBI, Central Bureau of Investigation, declaró culpables a 2 sacerdotes, el padre Thomas Carter y el padre José Putrik Kayil, así como a una exmonja, la hermana Sefi. Fui asesinada por el padre Gabriel al descubrir el cementerio que se encontraba bajo la iglesia. Soy la hermana María de la Paz. Eran tiempos difíciles, la policía investigaba la desaparición de varias monjas en la ciudad. Cada noche oraba porque aquella ola de desaparición terminara. Un día encontré una puerta en el sótano de la iglesia. Esa puerta llevaba un poco más abajo donde había un pasillo enorme con varias puertas a los lados.
La vibra en el lugar era muy pesada y el olor inaguantable. Producto de los escalofríos que me producía aquel lugar, decidí salir de allí y cerrar la puerta. Eso me mantuvo todo el día pensando. ¿Qué haría en aquel lugar? En la noche decidí bajar nuevamente. Lo que encontraría en aquel lugar fue escalofriante. Al bajar decidí entrar en algunas de las habitaciones. Encontré hábitos en el suelo. Al principio pensé que solo era ropa vieja, hasta que observé que había resto de sangre en aquellas prendas. Encontré 3 ataúdes pequeños, donde solo cabría el cuerpo de un recién nacido. Habían huesos por doquier y cráneos con grandes huecos. En la última habitación había luz que salía por debajo de la puerta. Al acercarme escuché el llanto de una mujer, también escuchaba cómo era golpeada. Entré en el lugar y allí estaba el padre Gabriel abusando de la hermana Isabel de la Caridad. Habían cuerpos sin vidas atados en el suelo de aquel lugar. El padre Gabriel no permitiría que yo saliera de allí, así que empezamos a forcejear. Recibí un fuerte golpe en la cabeza, 3 costillas rotas, y una herida en el cuello. Mi cuerpo y el cuerpo de la hermana Isabel sería encontrado 2 meses después por un sacerdote. Nunca más se supo nada del padre Gabriel. Se especula que cambió su nombre y se fue de la ciudad. Un cazador y su hijo encontraron mi cuerpo cerca de un basural en una zona poco transitada de Lansdowne. Fui asesinada por intentar proteger a mis alumnas y querer exponer al cura que tanto daño nos hacía. Mi nombre es Catherine Ancesnik, tenía 26 años, y era profesora de teatro e inglés en la escuela secundaria Arzobispo Kie. Yo era también muy observadora, y no demoré en notar cierto temor en las chicas cuando el padre Maskell las llamaba a su despacho. Les pregunté a varias de ellas, pero ninguna hablaba. Jan Wenner recordaría muchos años más tarde cómo yo había logrado conseguir información de ella. Un día antes de que terminara el año escolar le pedí que se quedara en el aula. En lugar de pedirle que hablara, le dije que si alguien le estaba haciendo algo que no estaba bien, simplemente afirmara con la cabeza. Después de un momento de duda, Jan hizo un gesto afirmativo sin mirarme a los ojos. Al día siguiente comenzaron las vacaciones y cuando, una vez terminadas, Jean regresó a la escuela, el padre Maskell ya no la llamó a su despacho. Las chicas dejaron de escuchar su voz llamándolas por el sistema de megafonía. La tarde del 7 de noviembre había salido del departamento que compartía con otra monja, Ellen Russell Phillips, para comprar un regalo para la boda de mi hermana Marilyn en una joyería del centro comercial. La hermana Phillips se preocupó cuando no volví esa noche y le pidió ayuda a 2 curas amigos, Peter y Gerard. No me encontraron, pero sí a mi auto sucio y estacionado frente a un edificio de departamentos. No hizo falta nada más para que hicieran la denuncia policial. A partir de ese momento y hasta el 3 de enero, cuando los 2 cazadores encontraron mi cuerpo descompuesto con el cráneo fracturado por un golpe, no se supo nada más. Pasarían muchos años, exactamente 23, para que una exalumna de la escuela secundaria de mujeres Arzobispo Kie pudiera revivir un borroso recuerdo de cuando era una niña de 14 años. En ese recuerdo hacía un largo viaje en auto con el capellán de la escuela, el cura Joseph Maskell, hasta un lugar descampado. Allí, el cura le mostraba mi cuerpo sin vida en el suelo. ¿Ves lo que pasa cuando hablas mal de las personas?, le decía Joseph Maskell. Ese recuerdo reprimido durante años por Jan Wenner disparó una investigación policial y judicial en 1992 sobre el cura Maskell que quedaría prácticamente en la nada, aunque también destapó un escándalo que pronto fue tapado por la Iglesia, con la complicidad de las autoridades, desvelar los abusos sexuales cometidos en aquellos años por una red de sacerdotes, policías y empresarios locales de Baltimore, que hasta entonces habían permanecido silenciados. El epicentro era la escuela católica y la cabeza de todo era Maskell. El 8 de septiembre de 1993, con Wenner como querellante, el fiscal general adjunto de Maryland, Ralph Tyler, presentó una acusación penal contra el cura, pero el tribunal la rechazó fundamentando que un recuerdo reprimido y luego recuperado no era un mecanismo de memoria científicamente probado. Joseph Maskell murió en Irlanda, víctima de un derrame cerebral, el 7 de mayo de 2001. Nunca reconoció sus delitos ni fue castigado por ellos. Solo espero que se pudra en el infierno.